Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en él, la oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Jesús El Cristo es. Jesús El Cristo es. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Firmes y Adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Avalí,
Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria. Y hoy lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia, Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. La esperanza y uno nuestro amor. Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Seguimos alabando a Dios con el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo". Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró. Y nos vino por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. La
La palabra que se va a cumplir esta semana en nuestra vida está en Mateo 7, del 7 al 12. Y lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo todos juntos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Muy bien, el título del mensaje de hoy es Bartizán de oración 24 horas. Hace unas semanas estuvimos explicando qué era el Bartizán, ¿verdad? Esa torre de vigilancia. Os bendigo para que como iglesia, cada uno de vosotros os estéis levantando como esos bartizanes de oración 24 horas. Hoy hemos leído unos versículos que son muy importantes. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que yo veo? Que Dios ha preparado todas las respuestas. Dios ha preparado toda la economía, todas las puertas que han de ser abiertas, todas las respuestas que necesitamos como iglesia y para hacer la evangelización del mundo. ¿Cuál es el problema? Que no hay quien los pida. A los que piden hallarán. Los que llaman se les abrirá la puerta. Por eso os bendigo para que seáis las personas de oración. Hoy es el punto del mensaje de hoy. Ser las personas de oración. Qué importante es el Bartizán, el lugar que me sirve de refugio, el lugar que me sirve para recuperar mis fuerzas, el lugar donde recibo todo lo que tengo que recibir. Os bendigo para que estéis levantando ese Bartizán en vuestra vida de oración. Y también para que pongáis en vuestros corazones el culto. ¿Por qué? El culto es nuestro Bartizán. La iglesia es nuestro Bartizán. El lugar donde yo puedo recibir fuerzas. El lugar donde yo puedo recibir la palabra. El lugar donde realmente Dios está obrando y Dios pues restaura mi vida, restaura muchas cosas en nosotros. Esto es el Bartizán, esto es la palabra de Dios, esto es el culto. Creo que mi imagen se ha ido, no sé si ahí la he recuperado, pero muy pequeña, no sé por qué. Bueno, me veis en pequeñito. Volviendo al mensaje. Hay mucha gente con muchas dificultades. Solo tenemos que salir a la calle, hablar un poco. O gente que está cerca nuestra. Podemos ver que hay gente con muchas dificultades. Incluso también hay mucha gente que tiene aflicciones espirituales. Podemos ver que tienen problemas espirituales graves que los hacen sufrir, heridas del pasado que no pueden sobrepasar, o gente que sufre por incluso problemas mentales, del tipo que sea. Por esto necesitamos que se levante un Bartizán de oración. Es necesario que se levante gente que pueda orar. A lo mejor al ver tu vida o al ver tu situación familiar, hay cosas que incluso es difícil de explicar. ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones? Pues realmente la oración lo es todo. Hay veces que nos enfrentamos con situaciones que decimos, ¿cómo puedo yo explicar esto? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Y te genera una frustración, ¿no? Porque ves que es una persona que necesita ayuda, pero te ves un poco también impotente a la hora de que quieres, pero no puedes ayudar a esta persona. Realmente, ¿qué podemos hacer? Orar. La oración lo es todo. Incluso en la iglesia puede que escuches ciertos problemas, que escuches de unas cosas, que escuches de otra gente hablando. Realmente tenemos que ser las personas que no se mueven por lo que los demás piensan o dicen, sino que somos las personas que están firmes en el Evangelio. Para eso es importantísimo que nosotros
estemos levantando ese sistema de oración en nuestras vidas, estemos levantando ese bartizán de oración y que realmente en nuestra iglesia haya personas que estén orando 24 horas. Esto es importantísimo, como yo os explicaba el bartizán, porque estos bartizanes permanecen en pie, realmente toda la nación se salva, toda la nación está protegida. Por eso, qué importante es que cada uno de nosotros nos estemos levantando como esas personas, esos creyentes de oración, por la iglesia, por el pastor, por los creyentes. Si hay alguno que tiene mayores dificultades o está padeciendo alguna enfermedad o dolencia física o mental, por esas personas hay que orar. Qué importante es que se esté levantando gente al lado suya que pueda estar orando por ellos. Eso lo será todo. Si vas al campo, ¿qué es lo que te encuentras? Pues en el campo puedes ver que hay gente con muchas dificultades, con muchos problemas. Y también te podrás dar cuenta de que lo que no hay es gente con evangelio. Además de que la gente tiene muchas dificultades, no hay gente con el evangelio. Y tampoco hay gente que comparte el evangelio. Y mucho menos personas que oran 24 horas por el campo. Por eso Dios ha establecido la iglesia. Por eso Dios ha bendecido al creyente. Por eso Dios os ha dado gracia para que podáis entender que Jesús es el Cristo y ser testigos de que ahí está todas las respuestas. Entonces os podréis levantar con la fuerza para orar por otros. La gente en el campo, que podemos ver que está bajo dificultades y que no hay nadie alrededor que les hable el Evangelio. Ellos, para sobrevivir, para buscar una ayuda, un auxilio, creen en cosas donde no hay respuesta. Y en los peores de los casos, se van a la idolatría. Hacen sus rezos, hacen espiritismo y caen en este tipo de cosas 24 horas, poniendo velas, intentando ahuyentar malos espíritus, invocar a los buenos espíritus. La gente vive atrapada en el campo 24 horas en esta situación. Por eso nosotros, como iglesia, como creyentes, tenemos que levantarnos con la oración. ¿Pero qué oración tenemos que hacer? Oración 24 horas. ¿Qué significa esto? Ya lo he explicado muchas veces. No es dejar de comer y de dormir para estar orando. No es ponerte simplemente en ayuno para estar orando. Esta oración, este contenido, yo lo tengo que disfrutar en mi día a día. Se tiene que hacer algo mío. ¿Qué contenido es? El contenido de la oración de 24 horas, el 393. Hoy hemos leído unos versículos muy importantes, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Realmente la palabra de Dios nos promete esto. Dios nos está dando este secreto. Pedir y se os dará. ¿Qué es lo que yo veo? Que Dios ha preparado todas las respuestas, pero no hay nadie que las pida. Toda la economía de la luz para la objeción del mundo está preparada para los empresarios. Pero tenemos que buscarla y realmente la hallaremos. Llamad y se os abrirá. Todas puertas para que este evangelio sea predicado, ya Dios también lo ha preparado. Llamad y se abrirá. Justo acabo de tener una reunión en mi departamento internacional, que trabajo con extranjeros. Hay un matrimonio que tiene 2 hijas. Y una de las hijas, pues ya pasa de la guardería al colegio. Aquí en la iglesia, además de tener un sistema de guardería, tenemos un colegio de primaria. Y claro, como es un colegio que no es público, porque lo hemos creado nosotros de la iglesia para dar una educación con evangelio, pues no tiene subvenciones del gobierno. Entonces, hay una cuota que hay que pagar. Entonces, como son extranjeros, además están trabajando, investigando en facultades, en la universidad, pues el poco salario que le dan es prácticamente para poder comer y vivir. No pueden realmente permitirse una educación de los hijos como esta. Y justo, pues yo les hablaba también de esta palabra en el culto del domingo. Y pues hemos tenido una reunión con el colegio y hemos visto, pues claro, que nuestras posibilidades como iglesia y como
yo como pastor suyo que soy, y su situación económica que tienen, pues no es fácil. Es prácticamente imposible, se aleja de nuestras posibilidades por completo el que la niña pueda venir al colegio de la iglesia. Pero este chico que ha dado culto hoy, ¿qué es lo que ha puesto en su corazón? Pues es verdad, es casi, es impensable que mi hija pueda venir a esta iglesia, o sea, a este colegio de la iglesia. Pero de verdad, ¿qué es lo más importante? Que mi hija pueda estar creciendo de la mano del Evangelio. Yo se lo dije también en el mensaje. ¿Cuál será la mejor educación para nuestros hijos? ¿Que acaben yendo a Harvard? ¿Que acaben graduándose de grandes universidades? Pues todo eso está muy bien. Les abrirán muchas puertas. Pero ¿qué es lo más importante? Que mis hijos estén dentro de la respuesta de Dios. Yo no veo que haya nada más importante que eso. Hay mucha gente que parece que tiene éxito en los estudios o en el trabajo, pero realmente hay mucha gente que aunque parece que tiene un éxito, todo eso le lleva a un fracaso mayor, a un vacío mayor y no les da tampoco una gran felicidad. Aunque parecen muchos de ellos que han conseguido grandes objetivos y metas en su vida, muchos de ellos, al fin y al cabo, deciden incluso hasta suicidarse. Yo lo tengo muy claro. Por supuesto que voy a ayudar a mi hijo a que pueda tener la mejor educación, pero sobre todo, ¿qué es lo más importante? Que pueda estar dentro de la respuesta de Dios. Es que no hay nada más importante que eso. Por eso también mi oración 24 horas está bajo el 393 que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque no necesito otra cosa. ¿Qué es lo que necesito? El primer tres, el Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Espíritu del Dios Trino esté conmigo. Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esté obrando en mi vida, en mi campo, en mi familia. Lléname de tu Espíritu y de los 5 poderes, que es lo que necesito para realmente continuamente tener victoria y estar conquistando. ¿Cuál es el 9? Lléname del poder del trono. El poder del trono que solo viene del cielo. La obra que solo tú puedes hacer, esa obra que sobrepasa el tiempo y el espacio. Realmente, cuando Dios obra, sobrepasa el tiempo y el espacio. El pasado es algo que aparentemente no podemos cambiar. Ya se vuelve nuestra plataforma, nuestra experiencia. Es algo que me pasó, dónde yo nací, qué me ocurrió tal día, en tal fecha. Es algo que queda marcado en nuestras vidas, es la historia de nuestra vida. Pero Dios obra de una forma que hasta ese pasado que no se puede cambiar, cambia el significado hacia nosotros. Incluso la herida del pasado, sin volver al pasado, la puede sanar. No solo eso, sino que ahora, por ejemplo, estamos dando culto por internet. Y aunque yo estoy en Corea del Sur, al orar en el nombre de Jesucristo, al predicar esta palabra en el nombre de Jesucristo, esta palabra llega a vuestras vidas, sobrepasando el tiempo y el espacio. Y se cumple en vuestras vidas, se cumple la vida de aquellos que la reciben con un amén. No solo eso, sino que tenemos que orar, lléname de tu Espíritu Santo y que a través de mi vida, de la obra que tú estás levantando en mi vida, haz que la luz de Cristo sea resplandecida a las 237 naciones. Que por mi vida y por la obra que tú estás haciendo en mí, la oscuridad en las 237 naciones y las 5.000 tribus esté retrocediendo continuamente. Por eso, así como disfruto este secreto, que pueda disfrutar de la imagen de Dios en mi vida. Esto es lo más importante, porque esto es lo que Satanás nos robó, la imagen de Dios, nuestra identidad y nuestra autoridad en Cristo. Eso es lo que Satanás desde un principio nos robó. Y en el principio dice la palabra de Dios que el hombre estaba con Dios y disfrutaba de que estaba con Dios, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vosotros imaginaros, Dios creó el mundo como lo veis, los peces para nadar en el agua, las aves para volar en el cielo, los árboles para crecer enraizados en la tierra y dar fruto. Y después de hacer esa creación maravillosa, como Dios la hizo, en el último día dijo, ahora vamos a crear al hombre, pero lo voy a crear de una forma especial. No lo voy a crear como los otros seres vivos, lo voy a crear, vamos a crearlo como nosotros somos, a nuestra imagen y semejanza.
¿Por qué dice nosotros? Porque ya está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios que es trino. No es una persona, son tres en una. Es Dios trino. Y lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que porque Dios es espíritu, Dios no dio de su espíritu. Esa es la imagen de Dios, la imagen del hombre. La característica del hombre es que tenemos el espíritu de Dios. Entonces, con el mismo espíritu de Dios podemos comunicarnos con Él, podemos estar junto con Él, porque es el espíritu de Dios el que está con nosotros. Y de esta forma ser felices. Hoy día, ¿cómo disfrutamos de que el espíritu de Dios está con nosotros? En nuestra relación con Él. A través del culto, disfrutamos que Dios está en nuestras vidas. Por eso al acabar el culto acabamos con gozo, acabamos con paz, con tranquilidad. Y Dios obra en medio del culto y mueve nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos, intercede en nuestras vidas, intercede en los enfermos. Dios obra de esa forma. ¿Por qué? Es el tiempo donde yo disfruto del culto. Hay a veces en el culto, en mi iglesia, que escuchamos el mensaje del pastor Río. Y por tiempo, pues a veces no podemos escuchar el mensaje. Si hoy es domingo y escuchamos el mensaje del pastor Río, pues no podemos escuchar el mensaje que justo hoy acaba de predicar. Y escuchamos el de la semana anterior. Y hay gente, creyentes, que se cabrean. Es que es el de la semana anterior, es que ya lo hemos escuchado. Yo, que escucho la palabra del pastor Río, pues cuando la vuelvo a escuchar no me sienta mal. Siento que estoy escuchándola otra vez de nuevo y ahí recibo gracia. Y la vuelvo a escuchar una y otra vez y recibo gracia. Pero a mí me ha dado que pensar estos comentarios. Y el otro día se lo dije a los creyentes. De verdad, no vengáis al culto a escuchar el mensaje. ¿Qué grandes palabras vais a escuchar? No vengáis a escuchar el mensaje. Venir a dar culto a Dios. Es totalmente diferente. La gente es que viene y el culto da igual, la alabanza da igual, la oración da igual, solo el mensaje. Venga, y cojo un poquito y ya. No, no, ven a dar culto a Dios. ¿Qué es eso? A entregar tu corazón, a entregar tu alma. Desde que empieza el culto hasta que acaba, con la alabanza, con la oración, en el mensaje, en la ofrenda, todo eso es parte del culto. Y ahí da tu culto a Dios. Y verás cómo en medio de ese culto Dios obra grandemente en tu vida. Esa es la imagen de Dios, el disfrutar de la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema? Que en Génesis 3, Satanás nos robó esta imagen, nos quitó nuestra identidad de ser hijos de Dios, nos arrastró hasta ser hijos del diablo. ¿Cómo lo hizo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A través del pecado, Satanás, ¿qué hizo? Los separó de Dios. ¿Qué pecado? Del árbol de todo árbol podrás comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. El pacto que Dios había dado al hombre, Satanás tenía interés en que ese pacto se rompiera, no en que comieran de otros árboles. A Satanás le daba igual otros árboles. Ese que era el pacto de Dios. Satanás quería que rompieran el pacto con Dios. Y así como entraba el pecado en sus vidas, eran separados de Dios. ¿Qué significa que quedaron separados de Dios? Que el Espíritu de Dios los abandonó. Eso es lo que significa. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios los abandonó? Que quedaron ciertamente muertos espiritualmente. No comáis de este árbol porque si comieres, ciertamente morirás. Y físicamente no murieron. Espiritualmente, ciertamente murieron. Porque somos seres espirituales. Y como seres espirituales, con un espíritu muerto, no importa lo que te esfuerces, nunca podrás llegar a Dios. A un cadáver, por mucho que le digas, levántate, siéntate allí, no se va a sentar, no se va a levantar, no se puede mover. Un espíritu muerto, no importa los ritos que haga, no importa la idolatría que haga, no importa las buenas acciones que cometa, nunca podrá llegar a Dios. ¿Por qué? No hay vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Al creer en Jesucristo, que ha sido restaurado en nosotros, esta imagen de Dios. Vosotros, no importa lo que diga otras personas, sois imagen de Dios. Tenéis que disfrutar de esto. Yo soy la imagen de Dios, la imagen de Dios está en mí, el Espíritu de Dios está en mí. ¿Qué tengo que disfrutar? De este Espíritu.
hoy lléname de tu Espíritu Santo, que pueda restaurar esta imagen de Dios en mi vida, en el día de hoy, que no sea engañado y que pueda disfrutar del poder del trono, que no es mi poder, no es mi habilidad, no es mi capacidad, es tu poder que se refleja sobre mi vida. Por eso decimos aleluya, amén y gracias Dios. ¿Por qué? Es Él el que hace su obra. Y qué maravilloso es eso. Hasta el punto de que Él vino, murió en la cruz por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Por eso dice la palabra de Dios, que aquellos que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación, porque la ley de vida, porque habéis creído en Cristo Jesús, sois libres de la muerte y del pecado. Esa imagen de Dios es restaurada en mi vida al creer en Jesucristo. Toda oscuridad que me ataba era quebrantada al creer en Jesucristo. Entonces puedo disfrutar de que yo estoy con Él, de que yo estoy en Él y Él está en mí. Y la oscuridad, como hemos cantado hoy, como las olas, se desvanece. Eso es disfrutar de la imagen de Dios. Por eso, orar con este contenido, con el contenido del Evangelio, con el contenido de Cristo. Yo oro con este contenido. ¿Por qué contenido más oro? Dios, hoy a través del culto, al escuchar tu palabra, sopla ese aliento de vida, como dice en Génesis 2:7. Y entonces el hombre fue un ser vivo. Así dice. Cuando Dios sopló aliento de vida, fue hecho ser vivo. Dios, hoy a través de tu palabra, que sea ese aliento de vida en mi corazón, al escuchar tu mensaje, al oír de Cristo, al orar en el nombre de Jesucristo, al pensar en ti, sopla ese aliento de vida, que restaure mi salud, que restaure mis fuerzas, que me edifique de nuevo. Sopla ese aliento de vida sobre mí. Que la bendición del Edén esté siendo restaurada en mi vida. Que pueda disfrutar como la vida de Adán y Eva en el Edén. No solo eso, sino que así como disfruto estas bendiciones, que pueda recibir la respuesta que nunca hubo ni habrá. Primero en mi vida, después en la iglesia y después en mi negocio o campo, en el área en el que estéis. ¿Por qué esto es importante? Aquellos que disfrutan del secreto de Dios han de recibir estas respuestas, entonces le podemos dar la mayor gloria y entonces realmente podremos hacer su voluntad. Por eso recibe estas respuestas también en tu vida. El siguiente 3, ¿cuál es? Que estas respuestas venga también sobre la vida del pastor. Que el pastor reciba la bendición del trono para compartir la palabra viva en el púlpito. Yo oro por ello. Cada vez que voy a dar culto el domingo, mi pastor cuando va a predicar, Dios, que estas bendiciones según vienen sobre mi vida, hoy a través del culto, que venga también sobre la vida del pastor, para que la palabra que él predique realmente sea palabra viva, eficaz, respuesta para mí. Dios, es que tú me amas tanto que estoy seguro que le vas a dar la palabra al pastor que yo necesito. Y aquellos que aman a Dios, aquellos que buscan a Dios, todas las semanas reciben la respuesta, la palabra de aliento que necesitan a través del mensaje, porque Dios es fiel y porque Dios es bueno. Dios, que esta respuesta también venga sobre todos los creyentes, para que todos los creyentes se puedan levantar para devocionar en la iglesia y para devocionar para salvar sus campos y para que devocionando también sus negocios sean levantados. Yo oro por esta oración. Que cada uno de los remanentes hoy aquí reunidos se puedan levantar como líderes para salvar al mundo. Gente para liderar la sociedad y las siguientes generaciones de cara al mundo. Tenemos que orar. Dios quiere que os levantéis como las personas que oran por estos títulos de oración tan importantes. Desde hoy, orar con estos temas. Aunque sea el culto del domingo cuando nos juntamos en el nombre de Jesucristo, orar por estas oraciones. Os bendigo para que podáis recibir esta respuesta. Entonces, que me pueda levantar como ese Bartizán de oración. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? ¿Qué es lo que la iglesia necesita en este momento? No hace falta otra cosa. Le hace falta gente que se levante en oración. ¿Qué es lo que necesita ahora mismo mi campo? ¿Qué es lo que necesita mi familia? Que se levante gente que pueda estar orando. No hace falta hablar tanto.
Levántate como la persona de oración para salvarte a ti mismo. ¿Por qué? El único camino para salvarme a mí mismo es Cristo. El único camino para salvarme a mí mismo es meditar en Cristo, quien es profeta, quien hoy día me guía por el mejor camino, quien hoy día me está protegiendo y guiando por los caminos que Él realmente quiere que yo vaya. Que hoy día, como verdadero sacerdote, a través del culto, a través de la oración, me sana, me restaura y me levanta. Como verdadero rey, quebranta toda oscuridad y maldición de la línea generacional, solo a través de Cristo. Por eso, que me pueda levantar en oración para salvarme a mí mismo. Cuando hago esta oración, se quebranta. Había una persona que continuamente estaba afligida por espíritus. En sueños, oía voces y empezó a conocer el Evangelio. Y esta persona recibió a Jesucristo en su corazón. Pero era caer la noche y esos espíritus venían a su vida. De nuevo le atormentaban por la noche. De nuevo le venían los miedos. Le faltaba seguridad. Y al escuchar la palabra del Evangelio, ella tenía firmeza. Incluso podía comenzar a confesar: en el nombre de Jesucristo, todos los espíritus que se vayan, que no me atormenten. Pero era caer la noche y volvían una y otra vez, por mucho tiempo. Y era una creyente y venía a la iglesia y oraba, escuchaba el mensaje, tomaba bien la palabra, pero continuamente era afligida. Un día ella simplemente continuó confesando: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre mi vida, tú has venido como verdadero rey para quebrantar la oscuridad, para quebrantar toda maldición generacional, para bloquear toda obra de los demonios que pueda estar obrando en mi vida. Tú eres rey, eres dueño en mi vida, eres mi Señor. Señor, haz la obra de Cristo en mí. Y un día los demonios dejaron de venir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo se levantó. Hace falta que nos levantemos como las personas de oración para salvarnos a nosotros mismos. Levántate como la persona que intercede en oración para salvar tu casa, porque tu casa no necesita otra cosa, sino que Cristo sea proclamado. Nuestra vida no necesita otra cosa, sino que la bendición del trono venga sobre nosotros. Por eso confesarlo. Los que piden, recibirán. Los que buscan, hallarán. Los que llaman, se les abrirá. Con esta fe, en el nombre de Jesucristo, levantaros como esos bartizanes, como esas personas de oración, para salvar mi iglesia, para salvar mi nación, que me levante como bartizán de oración para la iglesia y la siguiente generación. Os bendigo para que seáis este tipo de personas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio y por la palabra que tú hoy nos has dado. Bendícenos para que podamos estar entrando dentro del secreto de la oración 24 horas. Y que esta palabra se cumpla tal cual en los creyentes que la han recibido en su corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios la respuesta superó.
el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en este momento la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, que ha dado culto en espíritu y en verdad, sobre aquellos que hoy han puesto en su corazón el levantarse para estar orando 24 horas como ese Bartizán. Que estas bendiciones esté sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus campos y negocios, desde ahora y para siempre. Amén.